Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Como muchos de ustedes, amantes de la literatura, sabrán, este martes 23 de enero, en la ciudad de Santiago de Chile, dejó de existir a los 103 años el poeta, o como mejor le hubiera gustado que le dijeran a él, el antipoeta, Nicanor Parra. Este hecho me motivó para dedicar este programa, para rendirle homenaje a este gran escritor, ganador, entre otros premios, del Premio Cervantes en el año 2011. Indudablemente que la mejor forma de homenajear a un escritor es leyendo su obra, y eso es justamente lo que voy a hacer en el segundo y en el tercer bloque de Las 1001 páginas, porque primero voy a leerles algunos fragmentos de un artículo titulado Nicanor Parra, el último antipoeta y el primero, que escribió Javier Rodríguez Marcos en el diario El País de Madrid, justamente el martes 23 de enero de 2018, a las pocas horas del fallecimiento del poeta. Un artículo que a mí me gustó mucho. Rodríguez Marcos comienza citando unas palabras del profesor Niall Beans, el mejor de los estudiosos de la obra de Parra, quien dijo: todos los días muere algún poeta, los antipoetas sin embargo mueren una vez por siglo o por era geológica. La razón es sencilla: poetas siempre ha habido y habrá, antipoetas solo ha habido uno, Nicanor Parra. Continúa el artículo haciendo referencia a la legendaria y centenaria figura del poeta. Dice Rodríguez Marcos: después de asistir hace 3 años a su propio centenario y hace 1 al de su hermana, la cantante Violeta, Nicanor Parra, San Fabián de Alico, 1914, murió ayer en su casa del municipio de La Reina, en Santiago de Chile. Se había instalado en ella poco antes de cumplir en septiembre pasado, y después de pasar los últimos tiempos en un pueblo costero de Las Cruces. Allí se quedó en abril de 2012, mientras a 11.000 kilómetros de distancia, en Alcalá de Henares, uno de sus nietos recogía en su nombre el Premio Cervantes. El abuelo, cuya edad no era la más indicada para viajar hasta ahí, había pedido una prórroga para pergeñar un discurso medianamente plausible. Eso sí, ya estaba manos a la obra, su mesa estaba llena de libros sobre el autor del Quijote, con los pasajes más importantes marcados con bolsitas de té. Parece ser que aquella antisolemne mañana de abril, en el Paraninfo de la Universidad Alcalaína, mezclada entre las autoridades civiles y militares, estaba la cantante Patti Smith, que había llegado a la devoción por Nicanor Parra, desde la que sentía a su vez por el novelista Roberto Bolaño, el escritor latinoamericano más influyente de las últimas décadas. Bueno, les recuerdo que estoy leyendo un artículo de Javier Rodríguez Marcos, de manera que esto de que Bolaño es el escritor latinoamericano más influyente de las últimas décadas corre por cuenta de él. Pero bueno, parece que Bolaño dijo en alguna oportunidad sobre Parra: escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado. Luego el articulista cita un poema de Parra de 1962, incluido en Versos de Salón, que dice: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece, claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Años antes, en 1954, había publicado un libro para el que barajó varios títulos: Material de lectura, Oxford, 1950, 20 años y un día, pero cuya denominación final marcaría el resto de su obra. Me refiero a Poemas y Antipoemas. En él, como avisaba a su autor, no aparecían palabras como arcoíris, dolor o torcuato. Sillas y mesas sí, también había prosaísmo, humor, ironía, quiebros, chistes, buenos y malos, poesía que no quería ser. Durante 30 años fue profesor de física
en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Chile y en 1973, año del golpe de Pinochet, engrosó el mítico Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Matemática. Allí coincidió con el también poeta Enrique Lin, con el que 2 décadas antes y junto con Alejandro Jodorowsky había fundado el periódico mural El Quebrantahuesos. Aquel departamento se convirtió durante la dictadura en un reducto de pensamiento libre. Libros como Sermones y Prédicas del Cristo de El Qui, de 1977, o Chistes para desorientar a la policía, poesía, 1983, fueron la respuesta a un tiempo, el del pinochetismo duro, que Parra sobrellevó confundiendo su voz con la de un supuesto loco, Domingo Zárate Vega, llamado el Cristo del Qui, un famoso predicador callejero de los años 30. Científico disfrazado de poeta, poeta disfrazado de loco, Nicanor Parra fue un escritor disfrazado de artista plástico desde que en 1972 publicó Artefactos, una chispeante colección de poemas visuales que lo emparentan con autores como el escocés Hamilton Finlay, el belga Marcel Marien o el catalán Joan Brossa. Sobre Brossa hay una entrevista excelente que le realiza Soler Serrano en su programa A Fondo, muy recomendable, por cierto. Pero bueno, volvamos a Parra y al artículo de Rodríguez Marcos que dice: desde aquel estreno de los 70, Parra alternó la imagen y la escritura, que en los años siguientes dio como fruto títulos como Hojas de Parra, en 1985, y Discursos de Sobremesa, un libro del año 97. Hay también en el artículo algunos fragmentos de poemas de Nicanor Parra, pero que no los leí porque en el próximo bloque de las 1001 páginas, o sea, después de escuchar una canción, regresaré con la lectura de algunos de los poemas más significativos del antipoeta chileno. No se vayan. Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Muy bien, voy a leer un poema, quizá el más importante de los poemas de Nicanor Parra por lo que significa. Se titula Manifiesto. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista, el poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas, de ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta Demiurgo, al poeta Barata, al poeta Ratón de Biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto: una muchacha rodeada de espigas o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se refractaron y se dispersaron al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas, yo no sé si lo fueron realmente, supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares, fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son, solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria.
Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias de que se debe fundarse en la revolución de las ideas, poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos, libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando ¿para qué escribían esas cosas? ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de Pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme. Cabeza fría, corazón caliente. Somos tierra firmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública. La poesía de la protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Las 1001 páginas. Un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Continuamos, amigos, con la lectura del gran Nicanor Parra. Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras, luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía por los demás asuntos. Hacer una fogata, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire, me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca, allí también grabé figuras, grabé un río, búfalos, grabé una serpiente, yo soy el individuo, pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba, quería ver más, yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río, allí encontré lo que necesitaba, encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas, figuras, grababan en las rocas, hacían fuego, también hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante. Bien, tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella, empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar, buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa que se veían en la que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto había pasado ya varios días. Yo me sentía morir, inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas. Crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron en el valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas,
Se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorios. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda, buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré, ¿qué digo? Miré para salir de la duda, miré detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo, bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Los elegidos del Parnaso, nuestra habitual lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Los elegidos del Parnaso, una lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Hoy leeré en este programa homenaje a Nicanor Parra un último poema de este escritor chileno, nacido en San Fabián de Alico en 1914 y que falleció recientemente el martes pasado, 23 de enero, en la ciudad de Santiago de Chile de los 103 años. Me pareció importante no solamente referirme a su obra de las 1001 páginas, sino también aquí en Los elegidos del Parnaso, porque aquí leemos, como ustedes saben, a los mejores poetas de todos los tiempos. Bueno, me voy a despedir entonces de la obra de Parra con esta copla breve que se titula Coplas del Vino. Nervioso, pero sin duelo, a toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? El vino tiene un poder que admira y que desconcierta, transmuta la nieve en fuego y el fuego lo vuelve piedra. El vino es todo, es el mar, las botas de 20 leguas, la alfombra mágica, el sol y el loro de 7 lenguas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas, y yo por ver lagartijas y sapos en las estrellas. El hombre que no se bebe su copa sanguinolienta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. El vino puede tomarse en lata, cristal o greda, pero es mejor en copigüe, en fucsia o en azucena. El pobre toma su trago para compensar las deudas que no se pueden pagar con lágrimas ni con huelgas. Si me dieran a elegir entre diamantes y perlas, yo elegiría un racimo de uvas blancas y negras. El ciego con una copa ve chispas y ve centellas, y el cojo de nacimiento se pone a bailar la cueca. El vino, cuando se bebe con inspiración sincera, solo puede compararse al beso de una doncella. Por todo lo cual levanto mi copa al sol de la noche y vivo el vino sagrado que hermana los corazones.